Jessica dejó el lápiz y se recostó en la silla, mirando el boceto del jardín en el que había estado trabajando las últimas 3 horas. Los clientes querían algo diferente, y ella había intentado cumplir sus deseos, pero tenía otras cosas en la cabeza. El teléfono vibró sobre el escritorio, otro recordatorio de una cita con el médico dentro de 2 días. Owen había prometido acompañarla, pero esta mañana se había disculpado como de costumbre. Una cita importante con un cliente que no podía cambiar de fecha. Jessica sonrió y dijo que lo entendía. Últimamente decía mucho que lo entendía. El estudio estaba situado en un barrio tranquilo, entre antiguas mansiones, muchas de las cuales se habían convertido en oficinas. A Jessica le gustaba trabajar hasta tarde. A esa hora nadie la distraía con llamadas y preguntas. Miró el reloj. Eran las 9. Probablemente Owen seguía en el despacho, estudiando documentos. Su carrera en el bufete iba viento en popa. El año pasado había ascendido a socio junior. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su suegra. Eleanor era el tipo de mujer que sentía que era su deber cuidar de sus seres queridos, aunque no se lo pidieran. «Cariño, ¿sigues trabajando?» La voz de Eleanor sonaba preocupada. «Owen dijo que no vendrías a la comida del domingo. ¿Ha pasado algo?» «No mucho». Jessica empezó a guardar su material de trabajo en el bolso. «Se me acumulan un montón de proyectos. Tengo que terminar los bocetos para el lunes». «Pero no estás sentada ahí sola, ¿verdad? ¿Está Owen contigo?» «Está trabajando hasta tarde también. Ya sabes lo ocupados que están los abogados». «Lo sé», suspiró Eleanor. «Frank también trabajaba siempre cuando empezaba, pero aún así, ¿por qué no vienes media hora? He hecho tu tarta de arándanos favorita». Jessica se imaginó la comida del domingo en casa de sus suegros, preguntas sobre el trabajo, alusiones a los nietos, miradas preocupadas. Últimamente esas visitas le resultaban cada vez más difíciles. «Lo siento, Eleanor, esta vez no puedo. ¿Quizá la semana que viene?» Después de la llamada, Jessica permaneció un rato más sentada en el oscuro estudio. Una ligera llovizna caía por la ventana. 10 años atrás, Owen y ella se habían casado en un día lluvioso como aquel. Estaba segura de que era un buen augurio. La lluvia se llevaba lo malo y daba paso a lo nuevo. Sentía que tenían toda una vida de felicidad y amor por delante. El teléfono de Owen no estaba disponible. Probablemente seguía reunido con un cliente. Jessica decidió pasar por el supermercado. La nevera de casa estaba casi vacía. El centro comercial estaba abarrotado. Hizo rodar lentamente el carrito entre las filas, apilando mecánicamente los alimentos. Al pasar por delante de la sección de niños, se fijó en los pequeños adornos del escaparate. Se detuvo, mirando el estampado azul de la suave tela. En casa, Jessica preparó una cena ligera y se sentó en el sofá con un libro. A las 11:30 sonó un portazo. Owen había vuelto. Parecía cansado, con la corbata descuidadamente aflojada. «Hola», le besó la mejilla. «Siento llegar tan tarde. Esa reunión». El cliente era un auténtico grano en el culo. No se decidía sobre las condiciones del contrato. «Está bien, lo entiendo. ¿Quieres cenar?» «No, comimos en la oficina. Voy a ducharme y a acostarme. Tengo que madrugar». Jessica lo vio subir las escaleras y pensó en cómo siempre había encontrado tiempo para hablar antes, incluso cuando estaba muerto de cansancio. Podían pasarse horas sentados en la cocina, hablando del día, haciendo planes para el futuro. Ahora esas conversaciones eran cada vez menos frecuentes. Sacó del bolso una carpeta con los resultados de los últimos análisis. Mañana tendría que enviárselos al doctor Morris. Otra ronda de pruebas, otro intento de encontrar la razón por la que seguían sin tener hijos. El seguro solo cubría los procedimientos básicos y tenían que ahorrar para el tratamiento completo de fecundación in vitro. Sus finanzas habían sido escasas desde que compraron la casa. Desde el piso de arriba llegaba el sonido del agua.
Jessica se asomó a la ventana. Las luces de la casa vecina estaban encendidas. Una pareja joven estaba acostando a un niño pequeño. A menudo los miraba por las tardes, imaginando cómo sería ser una familia de verdad. Se preguntaba si ellos también habrían pasado por todas aquellas interminables pruebas y procedimientos, o todo se había resuelto por sí solo, fácil y sencillo. Owen ya estaba dormido cuando ella subió al dormitorio. Jessica se tumbó suavemente a su lado, intentando no despertarlo. Mañana volvería a ser un nuevo día, con proyectos, reuniones, llamadas al médico, e intentando fingir que todo iba bien. Había aprendido a vivir con ello, a sonreír en respuesta a las preguntas sobre los niños y los planes de futuro. Solo a veces, como ahora, sentía una extraña nostalgia, como si se hubiera perdido algo importante, como si hubiera pasado de largo sin darse cuenta de la señal en la bifurcación del camino. Mientras se dormía, Jessica pensó en la necesidad de acordarse de llamar a su suegra y disculparse por la cena cancelada. Y tal vez debería salir la semana próxima. Eleanor se enfadaría si se perdían la cena familiar por segunda vez consecutiva. Después de todo, no les quedaban muchas tradiciones familiares. Todos los abogados del departamento estaban reunidos en la sala de conferencias. Owen repasaba distraídamente los correos electrónicos en su teléfono cuando el socio director Stephen Morrison presentó a la nueva especialista en comunicación corporativa. Nicole Sanders parecía más joven de lo que indicaba su currículum. Su esbelta figura se veía acentuada por un fino traje pantalón y llevaba el pelo oscuro recogido en un moño. Habló con seguridad de los planes para actualizar la imagen corporativa de la empresa, y Owen se sorprendió escuchándola con interés. Después de la reunión, Nicole se quedó hasta tarde para repasar los detalles con cada uno de los abogados principales. Cuando le llegó el turno a Owen, se sentó en el borde de su mesa, señalando despreocupadamente su bloc de notas. Señor Kane, me han dicho que se ocupa de grandes clientes. Sería estupendo organizar una serie de publicaciones sobre sus casos de éxito. Solo Owen. Las publicaciones son una gran idea, pero la mayoría de los casos implican información confidencial. Por supuesto, lo entiendo. Encontraremos una manera de dar a conocer tu trabajo sin revelar detalles. Tal vez podamos discutirlo durante el almuerzo. 2 semanas después, Nicole conocía a todos los empleados por su nombre, desde los socios hasta los mensajeros. Aparecía en uno u otro despacho, hablando de nuevos proyectos, y parecía que llevara toda la vida trabajando aquí. La fiesta anual de la empresa se celebraba en un club de campo. Jessica no solía asistir a este tipo de eventos, pero Owen insistió. Su ausencia podría ser malinterpretada por los socios. Nicole los vio en cuanto entraron en el vestíbulo. Inmediatamente se dirigió hacia ellos con una copa de champán en la mano. Owen, tengo que conocer a tu mujer. He oído hablar mucho de ella. Jessica enarcó las cejas, sorprendida. No recordaba que su marido hubiera mencionado en casa a la nueva empleada. Nicole hablaba sin parar, preguntando por el paisajismo y los últimos proyectos. Owen permanecía en silencio a su lado, mirando de vez en cuando el teléfono. «Disculpen, tengo que atender esta llamada», dijo finalmente y se apartó. «Tienes un trabajo increíble», continuó Nicole. «Siempre he soñado con tener mi propio jardín. Cuando era niña, mi madre y yo vivíamos en un piso pequeño y me imaginaba que algún día tendría una casa enorme llena de flores. ¿Por qué no te compras una casa ahora? Por ahora es solo un sueño. Primero tengo que poner los pies en el suelo, establecerme. Ya sabes cómo es cuando acabas de empezar tu carrera y parece que todas las cosas importantes hay que dejarlas para más adelante». Jessica asintió, recordando sus primeros años con Owen. El piso de alquiler, las largas horas de trabajo, las prisas constantes. También entonces habían pospuesto muchas cosas, pensando que aún tenían tiempo de sobra. La noche se alargó lentamente. Jessica bebió un cóctel sin alcohol,
viendo a Nicole revolotear entre los grupos de invitados. Encontraba fácilmente puntos en común con todo el mundo. Bromeaba con los jóvenes abogados, escuchaba atentamente las historias de los socios sobre sus hijos y nietos, se reía con encanto de las historias de las secretarias. «Está haciendo un buen trabajo», dijo Stephen Morrison al pasar. «Reconozco que dudaba de contratar a una mujer tan joven, pero ya ha puesto orden en nuestra casa de los medios de comunicación». Owen volvió hacia el final de la tarde, disculpándose, diciendo que un cliente importante tenía problemas para decidir las condiciones del acuerdo. Jessica estaba cansada y quería irse a casa. En el taxi pensó en que no recordaba la última vez que habían salido juntos, solo por diversión, sin obligaciones con colegas o familiares. A la semana siguiente, encontró a Nicole en el despacho de su marido, inclinada sobre unos papeles, hablando en voz baja. Jessica trajo la agenda que Owen se había dejado en casa. «Oh, qué amable de tu parte pasarte por aquí». Owen parecía un poco avergonzado. «Nicole y yo estamos haciendo un reportaje para la revista. Os dejo con ello. ¿Nos vemos en casa esta noche?» «Sí, claro, pero puede que sea tarde, tengo que terminar este artículo». Nicole se despidió con la mano y volvió a su papeleo. Llevaba un vestido azul oscuro y el pelo suelto sobre los hombros. Hoy tenía un aspecto distinto al de la fiesta de empresa. De camino al estudio, Jessica pensó en lo fácil que les resultaba a algunas personas hacer que la gente se sintiera a gusto. «Me pregunto si es un don natural o el resultado de un largo trabajo sobre sí misma. Quizás debería aprender a ser más abierta, a estar en público más a menudo». Últimamente, se encontraba cada vez más a menudo pensando que estaba encerrada en su mundo de bocetos y dibujos. Owen llegó tarde a casa esa noche. Olía a un perfume femenino familiar. Debía de haberlo inhalado en la estrecha oficina. Jessica pensó que tendría que pasarse por su despacho en algún momento del día y comer con él. Hacía mucho tiempo que no pasaban tiempo los dos solos. Owen solía quedarse hasta tarde en la oficina. Nicole tampoco tenía prisa por irse. Podía pasarse horas sentada frente al ordenador, trabajando en el siguiente comunicado de prensa o post para las redes sociales. A veces pedían comida y hablaban de temas de trabajo, olvidándose del tiempo. Aquella tarde estuvieron sentados un rato especialmente largo. La oficina estaba vacía. Solo en el otro extremo del pasillo, un limpiador limpiaba metódicamente las mamparas de cristal. Nicole estaba mostrando una maqueta de la presentación de un nuevo cliente, inclinada sobre el monitor. Olía a algo fresco, a primavera. Owen se sorprendió a sí mismo no escuchando lo que ella decía, sino mirando su perfil, la grácil línea de su cuello, el mechón de pelo fuera de su cabeza. «¿No me estás escuchando?» Ella se volvió hacia él y sus rostros quedaron muy cerca. «Lo siento, estaba pensando». «¿En qué?» En lugar de responder, la besó. Ella no se apartó, solo exhaló sorprendida. Luego se quedaron en silencio durante largo rato, mirando por la ventana oscura. «No significa nada», dijo finalmente Nicole. «Solo un momento de debilidad. Tienes una esposa, no quiero...» «Claro», aceptó Owen rápidamente. «Olvidémoslo». Pero olvidar no funcionó. Intentaron mantener su rutina habitual, hablar de proyectos, bromear en las reuniones informativas, comer juntos en compañía de sus colegas. Solo que ahora cada encuentro casual en el pasillo, cada mirada rápida se llenaba de un nuevo significado. En casa, Owen intentaba comportarse como antes. Jessica estaba ocupada con un nuevo proyecto. Un cliente rico le había encargado la renovación de un viejo parque. Se pasaba largas horas sentada sobre los bocetos, garabateando, rediseñando. A veces la encontraba dormida en una silla, con el lápiz en la mano. Su primer encuentro real con Nicole fue espontáneo. Él tenía que ir a casa de un cliente, pero la cita se frustró. Nicole le envió un mensaje diciendo que estaba trabajando desde casa.
No recordaba haber tecleado su dirección en el GPS. Vivía en un pequeño piso a las afueras de la ciudad. Había un ordenador portátil en la mesa de la cocina y una taza de café frío al lado. Hicieron el amor allí mismo, en el sofá del salón, deprisa y con avidez, como si temieran cambiar de opinión. Después, los encuentros se hicieron regulares. Se inventaban excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo, supuestas reuniones importantes con clientes. A veces se escapaban a su piso durante la pausa para comer. Jessica no parecía darse cuenta de nada. Estaba absorta en su trabajo en el parque, a menudo al teléfono con un cliente, discutiendo los detalles del proyecto. Los fines de semana iban a comer a casa de los padres de él, como de costumbre. Su madre le preguntaba por sus nietos, su padre le contaba anécdotas de su bufete. Era lo mismo de siempre, salvo que algo en el interior de Owen se resquebrajaba, se quebrajaba. Nicole era fácil. Se reía mucho, contaba historias divertidas de su infancia, hacía planes para el futuro. A veces simplemente se tumbaban en la cama y hablaban de todo lo que había en el mundo. Se sentía joven y libre, como si hubiera vuelto a su época de estudiante. Una noche Jessica sugirió salir a un restaurante, solo por diversión. Owen aceptó, aunque esa noche tenía una cita con Nicole. Tuvo que cancelarla, mintiendo sobre la repentina enfermedad de su madre. El restaurante estaba lleno. Jessica estaba preciosa con su vestido nuevo, bebían vino y no hablaban de nada. En una mesa vecina había un portabebés. Al parecer, alguien lo había olvidado. Jessica le echó un par de miradas rápidas. «Sabes, creo que voy a volver a intentarlo», dijo de repente. «El doctor Morris dice que hay una nueva técnica». Owen se quedó helado con el vaso en la mano. Hacía meses que no hablaban de ello. «Quizá no deberían. Te lo tomaste tan mal la última vez. Pero tenemos que sacar lo mejor de ello, antes de que sea demasiado tarde». La miró a la cara, tan familiar y a la vez tan extraña, y no supo qué decir. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Nicole. No lo leyó. Durante la noche tuvo un sueño extraño, como si estuviera caminando por un largo pasillo y al final hubiera dos salidas y tuviera que elegir, pero no pudiera decidir cuál era la correcta. Se despertó sudando frío. Jessica dormía a su lado, poniéndole la mano bajo la mejilla. Al día siguiente se encontró con Nicole en su hora del almuerzo. Estaban sentados en el coche de ella, en un aparcamiento vacío detrás del centro comercial. «¿Ha pasado algo?», le preguntó ella. «Pareces un poco raro». «Sí, estoy bien. Estoy cansada». Ella apoyó la cabeza en su hombro. Su pelo olía a flores. Una ligera llovizna caía por la ventana. Aquella tarde Jessica le enseñó los bocetos acabados del parque. El diseño tenía algo aéreo y ligero, caminos serpenteantes, pabellones enterrados en la vegetación, un pequeño estanque con un puente. «Aquí habrá un parque infantil», dibujó con el lápiz sobre el papel. «Columpios, toboganes, una casa en un árbol. ¿Qué te parece?». Owen se quedó mirando las líneas nítidas del dibujo y pensó en cómo cada día estaba ahora hecho de mentiras, pequeñas, imperceptibles, incrustadas en su piel como el polvo. Había mentido a Jessica, había mentido a sus padres, había mentido a sus colegas. Solo Nicole sabía la verdad, pero con ella se mentía a sí mismo. Nicole esperó 2 días antes de hacerse la prueba. Hacía tiempo que notaba algo raro, pero lo achacó al estrés y al cansancio. El test mostraba 2 rayas, tan claras que no dejaba lugar a dudas. En el trabajo, trató de actuar con la mayor normalidad posible. Owen estaba ocupado con un caso importante y apenas se veían a solas. Solo habían mantenido correspondencia de forma intermitente, los mensajes habituales que ahora enmascaraban algo más. Después de comer, empezó a sentirse mal. Tuvo que salir de la oficina, aparentemente para reunirse con un periodista. Nicole paseó por las calles mirando los escaparates. Se quedó 10 minutos cerca de una tienda de bebés, mirando pequeños monos y gorros.
Por la noche, envió un mensaje a Owen. «Tenemos que hablar. Es importante». Él no contestó enseguida. Jessica estaba en casa, supongo. Quedaron en verse mañana a la hora de comer. Nicole pasó la noche en vela. Encendió el portátil, leyó artículos sobre el embarazo, los síntomas, los riesgos. Luego intentó trabajar, pero las letras se confundían ante sus ojos. Por la mañana estaba dolorida por la falta de sueño y la excitación. Quedaron en un pequeño café cerca de la oficina. Owen llegaba 15 minutos tarde, a una reunión urgente. Nicole se las arregló para beber 2 tazas de té de hierbas, ya que el café estaba prohibido. «¿Qué ha pasado?», parecía preocupado. Parecía muy preocupado por teléfono. «Estoy embarazada». Se quedó inmóvil con la taza en alto. Una camarera pasaba por delante de su mesa y Nicole pensó que estaba escuchando la conversación. «¿Estás segura?». «Me hice una prueba, quiero decir, 3 pruebas, todas positivas». Owen dejó la taza lentamente. Sus dedos temblaban débilmente. «¿Y qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer?». Desvió la mirada. En una mesa cercana, una joven madre daba el biberón a su bebé. El bebé decía algo, agitando sus manos regordetas. «Nicole, compréndelo. Tengo una familia, Jessica». «Sé lo de Jessica, sé lo de la familia, pero ahora hay algo más. Alguien». «Mira», bajó la voz. «Ahora no es un buen momento. Tal vez deberíamos pensar en otras opciones». Nicole sintió que las náuseas le subían por la garganta. Se levantó bruscamente de la mesa. «Tengo que irme. La reunión es en 20 minutos». «Espera, hablemos». «¿Sobre qué? ¿De otras opciones?». Intentaba mantener la voz baja, pero se le quebraba. «¿Sabes qué? Resuelve tus propios problemas. Yo resolveré los míos». No volvió a la oficina. Mandó un mensaje diciendo que estaba enferma. En casa, se sentó en el suelo del baño con las manos en las rodillas durante un buen rato. Luego sacó el teléfono y encontró el número de su ginecólogo. Owen la llamó esa tarde. Le habló de responsabilidad, de ayudarla económicamente, de su difícil situación. Nicole escuchó en silencio. «¿Me oyes?», preguntó finalmente. «Sí, te oigo. Lo oigo todo. Sobre la ayuda financiera, sobre la difícil situación. Entonces, ¿por qué no dices nada?». «Estoy pensando en cómo decir lo que quiero decir. Sabes, crecí sin padre. Mi madre me crió sola. Él me dejó cuando se enteró de que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para la responsabilidad». «Nicole, no, escúchame. Cada vez que se celebraba el Día del Padre en el colegio, o cuando mis amigas me contaban que iban a los partidos de béisbol con sus padres, o cuando tenía que rellenar la casilla bye en el papeleo, cada vez me prometía a mí misma que mis hijos nunca se sentirían así». Se hizo el silencio en el teléfono. En algún lugar del fondo oía voces. Debía de haber llamado desde la oficina. «No te pido que dejes a tu mujer», continuó Nicole. «No te pido que reconozcas al niño, que le des tu apellido. No te pido que hagas nada. Solo te digo que me quedo con el niño. Depende de ti. Pero ¿cómo te las arreglarás sola? Con el trabajo, con...». «Me las arreglaré de alguna manera. Mamá lo hizo. Yo lo haré». Tras la conversación, encendió el portátil. Tenía que terminar su presentación para la reunión de mañana. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos y en lugar de gráficos vio diminutos pimpollos en un escaparate. Por la mañana recibió un mensaje de Owen. «Tenemos que hablar seriamente, no por teléfono». Nicole no respondió. En el trabajo, mantuvo una actitud distante, saludando con un movimiento de cabeza y respondiendo con una sola palabra. Durante el almuerzo, Nicole lo miró a través de la mampara de cristal de la sala de conferencias, confusa, casi suplicante. Por la tarde, tenía cita con el médico. De camino a casa fue a la misma tienda para niños. Se quedó un buen rato mirando los juguetes en el escaparate.
Luego, con decisión, empujó la puerta y compró un pequeño mono blanco con graciosos ositos. En casa, colocó la compra en la cama, alisó todas las arrugas. La tela era suave, delicada. En algún lugar del fondo de mi alma había miedo. ¿Podría soportarlo? Pero el pequeño mono yacía sobre la colcha como una promesa de algo real, algo importante, algo que sería solo suyo. Jessica hojeó una revista de jardinería mientras esperaba a que se cargara el nuevo software de modelado de jardines. En el último mes había habido menos trabajo, ya que la temporada se estaba acabando y los clientes preferían aplazar los proyectos hasta la primavera. Owen volvía a trabajar hasta tarde y las tardes se hacían especialmente lentas. La llamada de su suegra la cogió por sorpresa. Se había olvidado por completo de la tradicional comida de los domingos. «Cariño, vas a venir, ¿verdad? Voy a preparar tu asado favorito». Jessica dudó. Owen no ha contestado a los mensajes en todo el día. Dice que estará ocupado con asuntos importantes. No estoy segura de que Owen vaya a venir. Últimamente está muy ocupado. Razón de más para tomarse un descanso, alejarse. Frank ha notado que ha estado un poco tenso últimamente, también. ¿Problemas de trabajo, tal vez? Tal vez. Será mejor que le llame cuando vuelva. Owen apareció por la noche, cansado, con los ojos enrojecidos. Se metió en la ducha sin preguntar siquiera por la cena. Jessica oía correr el agua. Llevaba allí al menos media hora. «Ha llamado tu madre», dijo cuando él bajó a la cocina. «¿Quiere cenar?» «Lo siento, hoy no puedo. Tengo que preparar los papeles para la vista de mañana. Pero mañana es lunes. ¿No está todo listo?» Se volvió hacia la nevera y sacó una botella de agua. «Ha habido una novedad, un cliente muy importante, ya lo entiendes». Jessica lo entendió. Últimamente lo único que había entendido eran sus retrasos en el trabajo, sus llamadas perdidas, sus planes cancelados. Incluso cuando llegaron los resultados de la siguiente prueba, no había encontrado tiempo para acompañarla al médico. Al día siguiente, decidió pasarse por su despacho, por diversión, sin avisar, con su bocadillo favorito de la cafetería de la esquina. La recepcionista le dijo que el señor Kane estaba en una reunión importante. «¿Ha visto a Nicole?», preguntó al pasar una chica de recursos humanos. Stephen la estaba buscando. «También estaba en una reunión», respondió la recepcionista sin levantar la vista de la pantalla. Jessica dejó el bocadillo en la mesa de Owen y salió. En el ascensor se topó con un joven abogado de su departamento, creo que se llamaba Mike. «Señora Kane, creía que la reunión aún no había terminado». «¿Qué reunión?» «Bueno, la de Stephen. Creo que están todos los abogados senior». «Sí, claro que están. Estaba dejando el almuerzo de mi marido. Estaba lloviznando afuera». Jessica se dirigió a su coche, pero no tenía prisa por entrar. Sacó su teléfono y no había ningún mensaje de Owen. Abrió el chat de trabajo de su empresa y no mencionó la reunión. Por la noche se sentaron frente al televisor, cada uno en su rincón del sofá, sumidos en sus propios pensamientos. Había un programa de entrevistas en la pantalla, pero Jessica no prestó atención a lo que decían. «Quizá podríamos ir al lago este fin de semana», sugirió ella. «Todavía hacía buen tiempo, podríamos hacer un picnic». «Este fin de semana no podemos, hay mucho trabajo». «¿Qué tal el próximo fin de semana?» «No sé, decidámoslo cuando lleguemos». Su teléfono vibró. Lo cogió inmediatamente, pero, al notar la mirada de Jessica, lo dejó a un lado descuidadamente. El domingo fueron a casa de los padres de él. Eleanor se afanaba en la cocina. Frank le preguntaba a su hijo por el trabajo. Era lo de siempre, excepto que Owen parecía estar en algún lugar lejano, contestando inoportunamente, revisando su teléfono constantemente. «Has adelgazado», dijo Eleanor. «Y tú has adelgazado. Jessie, ¿te aseguras de que coma bien? Últimamente no viene mucho a casa, es mucho trabajo». «Bueno, el trabajo es el trabajo, pero también hay que pensar en la salud».
¿Recuerdas, Frank, cuando eras joven cómo solías castigarte? Y luego acabaste en el hospital con una úlcera. Owen hizo una mueca. Mamá, no empieces. Estoy bien. Claro que lo estás. Pero ¿cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones? Y todavía no hemos tenido nietos. Jessica sintió que se ruborizaba. Owen se levantó bruscamente de la mesa. Voy a fumar. ¿Desde cuándo fumas?, se preguntó Frank. No hace mucho. Todo el mundo fuma en el trabajo. Salió al porche. Jessica lo observó pasearse por el porche con el teléfono pegado a la oreja. Eleanor decía algo sobre una receta de tarta, pero sus palabras sonaban lejanas. En casa, Owen fue directamente al estudio a trabajar. Jessica sacó un portapapeles y abrió el proyecto inacabado. Las líneas no formaban una imagen coherente. La voz apagada de su marido resonaba detrás de la pared. Estaba hablando por teléfono con alguien. Por la noche tuvo un sueño extraño, como si estuviera paseando por un jardín que ella misma había diseñado, pero todas las plantas que la rodeaban eran artificiales, de plástico. Se despertó a las 4 de la mañana. Owen dormía de espaldas a la pared. Su teléfono vibró silenciosamente en la mesilla de noche. Había llegado un mensaje. Jessica se quedó mirando la pantalla encendida, pero no se atrevió a estirar la mano. El teléfono vibró en medio de la reunión. Owen se disculpó y salió al pasillo. Nicole había enviado un mensaje diciendo que la llevaban a la maternidad. Canceló todas las citas, mintiendo sobre una emergencia familiar, y condujo hasta el hospital. Le pararon en urgencias. Solo los familiares cercanos podían ver a las parturientas. Tuvo que esperar en el vestíbulo, midiendo el espacio entre la máquina de café y el mostrador de recepción. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de trabajo y mensajes de Jessica preguntando a qué hora llegaría a casa. A última hora de la tarde, la enfermera anunció que el parto había comenzado. Owen se sentó en una silla de plástico y miró el reloj de la recepción. Pasaban personas con flores y globos, algunas llorando, otras riendo. En el otro extremo del pasillo, un joven padre se mordía nerviosamente las uñas, mirando a las puertas de la maternidad. Jessica llamó hacia las 9. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Lo siento, se ha retrasado una reunión importante con un cliente. Puede que tenga que trabajar toda la noche. ¿Por qué no me paso? Trae algo de comida. No, está bien. Estamos en la oficina del cliente, es difícil de encontrar. Se hizo el silencio en el teléfono. Entonces Jessica dijo en voz baja, Vale, cuídate. Hacia medianoche apareció la madre de Nicole, una mujer bajita de rostro cansado. Dirigió a Owen una mirada fría y se sentó en silencio en el rincón más alejado de la sala. Su hijo había nacido por la mañana. La enfermera que se asomaba a la puerta de la sala de partos informó de que el niño pesaba 3,5 kilos y que la madre se encontraba bien. Owen quiso preguntar algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Llegó a casa sobre las 7 de la mañana. Jessica ya estaba despierta, preparándose para una reunión con un cliente. Dijo que había estado trabajando en papeleo toda la noche y que solo quería ducharse y dormir. Los días siguientes se mezclaron en una especie de caleidoscopio loco. Por la mañana, trabajo, reuniones importantes, llamadas telefónicas. Por la tarde, visitas cortas al hospital, escabullidas del personal. Por la noche, vuelta a casa, conversaciones agotadoras con su mujer, noches en vela. Nicole mantenía un perfil bajo. Cuando venía de visita le mostraba en silencio a su hijo, respondía a sus preguntas con frases cortas. El niño era pequeño, con pelusilla oscura en la cabeza. Owen tenía miedo de cogerlo en brazos. Parecía que podría hacerle daño accidentalmente. El viernes por la noche, Jessica le propuso ir al cine. Él se excusó por una urgencia laboral y condujo hasta el hospital. Nicole estaba dando el pecho al bebé. ¿Qué nombre le has puesto?, preguntó Owen de pie junto a la puerta. Ethan.
Siempre me gustó ese nombre. Es un nombre precioso. No tienes que venir todos los días. Nos las arreglaremos. Quiso protestar, pero una enfermera entró en la habitación. Tuvo que fingir que solo era una visita a su compañero de piso. En casa, Jessica estaba sentada frente a un álbum de fotos de su boda. Últimamente lo sacaba mucho. ¿Te acuerdas de este día?, preguntó sin levantar la vista. Éramos muy felices. Owen subió las escaleras en silencio hasta el dormitorio. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de la madre de Nicole. Necesita pañales y potitos, si te interesa. Al día siguiente pasó por la tienda de bebés. Compró todo lo que necesitaba. Añadió un pequeño osito de peluche. Por alguna razón parecía importante llevar algo más que cosas prácticas. En el hospital, una enfermera le paró. ¿A quién viene a ver? A Nicole Sanders. ¿Es usted pariente? Y amigo de la familia. La enfermera lo miró con desconfianza, pero lo dejó pasar. Había otras 2 mujeres en la habitación con bebés. Miraron con interés las bolsas que llevaba en las manos. Nicole estaba dormida. Ethan yacía en una cuna de hospital transparente, lloriqueando en silencio. Owen colocó con cuidado el osito de peluche a su lado. En la mesita de noche, junto a la cama, vio la cartera, que se le había olvidado ayer. Y el llavero también está aquí. Puedes coger tus cosas, dijo Nicole sin abrir los ojos. Y por favor, no vuelvas por aquí. No finjas que somos familia. Pero quiero ayudar, formar parte de la vida de mi hijo. ¿De verdad? Se sentó en la cama. ¿Sabe tu verdadera familia de este deseo? No dijo nada. Empezaba a llover fuera de la ventana, las gotas tamborileaban en los aleros. Ethan se agitó en su catre y Nicole le tendió la mano con aquel familiar movimiento maternal. Dale el resto de las cosas a la enfermera, dijo sin mirar a Owen. Será más fácil para todos. Cuando salió del hospital, permaneció sentado en el coche durante largo rato. La lluvia se había intensificado, chorros de barro corrían por el cristal. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Jessica y un mensaje de su suegra. Les llamaba para comer el domingo. Necesitaba volver a la normalidad, pero no recordaba cómo había sido la normalidad. La agente de viajes les tendió unos folletos relucientes. Jessica hojeaba distraídamente fotos de playas tropicales y hoteles de lujo. Owen había insistido en este viaje. Decía que necesitaban tiempo a solas, un descanso del trabajo y los problemas. Las Bahamas son perfectas para unas vacaciones románticas, dijo la agente de viajes. Bungalows aislados junto al océano, tratamientos de spa para parejas, puestas de sol en la playa. Jessica miró a su marido, que estaba concentrado en la descripción del hotel, pero sus dedos no dejaban de coger el teléfono. En el último mes, se había convertido en un hábito consultar sus mensajes cada pocos minutos. Habían elegido un pequeño complejo turístico en una de las islas. Owen había insistido en que fueran 2 semanas. Era la primera vez en años que se tomaba unas vacaciones tan largas. Jessica no le preguntó cómo se las había arreglado para escaparse del trabajo. Se había tomado un somnífero en el avión y había dormido todo el vuelo. Jessica miró por la ventanilla las nubes y pensó que no recordaba la última vez que habían volado juntos. El bungalow era exactamente como aparecía en las fotos, luminoso, espacioso y con una enorme terraza junto al agua. Owen deshizo las maletas y sacó el bañador. ¿Vamos a la playa? El día aún no había terminado. Se acomodaron en las tumbonas junto al mar. Había otras parejas alrededor, algunas leyendo libros, otras jugando a las cartas, recién casados a un par de tumbonas de ellos que no podían apartar los ojos el uno del otro. Jessica cerró los ojos, exponiendo la cara al sol. El teléfono de Owen vibró en silencio. «Lo siento», murmuró. «Tengo que cogerlo. Es trabajo». Volvió hacia las palmeras, hablando con alguien en voz baja. Volvió despeinado, preocupado. «¿Va todo bien?» «Sí, es solo que...»
El cliente no consigue hacerse a la idea del contrato. Esa noche fueron al restaurante del hotel. El camarero trajo champán, encendió velas en la mesa. En una mesa vecina había una pareja de ancianos cogidos de la mano, hablando en voz baja y riéndose de vez en cuando. ¿Te acuerdas de nuestra luna de miel?, preguntó Jessica. También estuvimos en un restaurante así, pero en Italia. Claro que me acuerdo. Pero su mirada volvió a desviarse hacia el teléfono que tenía junto al plato. Jessica bebió un sorbo de champán. Parecía agrio. Los días se alargaban lentamente. Nadaron en el mar, tomaron el sol en la playa, hicieron excursiones por la isla. Owen intentaba ser atento. Pedía masajes para dos, organizaba cenas románticas a la luz de las velas. Pero algo cambió sutilmente, como si hubiera un muro invisible entre ellos. Una noche estaban sentados en la terraza de su bungalow. El sol se ponía en el océano, tiñendo el agua de rosa. Owen había traído una botella de vino. «¿Sabes?», dijo Jessica, mirando al horizonte. «Hace tiempo que quiero preguntarte, ¿tienes a alguien?». El vaso en su mano tembló. Unas gotas de vino cayeron sobre el entarimado de madera. «¿Qué te ha hecho pensar eso?». «No lo sé. Es que has cambiado. Te has vuelto distante. Es el trabajo. Mucho estrés, mucha responsabilidad». «¿No es así? ¿Solo trabajo?». Apartó la mirada. Había un yate con velas blancas en la distancia. «Jess, solo estoy cansada. No arruinemos las vacaciones». No podía dormir por la noche. Owen estaba acostado a su lado, pero era como si hubiera todo un universo entre ellos. En el fondo de su mente se agitaba un recuerdo, cómo se habían acostado así la primera noche en esta casa, haciendo planes, soñando con el futuro. Por la mañana, le propuso ir a la otra punta de la isla, donde había un precioso arrecife en el que podrían bucear. De camino, Owen encendió la radio para que no tuvieran que hablar. Jessica miró por la ventanilla las palmeras que pasaban y pensó que a veces el silencio podía ser más fuerte que las palabras. El arrecife era precioso, peces de colores brillantes correteando entre los corales, el agua brillando bajo la luz del sol en todas las tonalidades de azul. Nadaban uno al lado del otro, pero cada uno estaba inmerso en su propio mundo. Cuando salieron a la superficie, lo primero que hizo Owen fue coger el teléfono que se había dejado en la mochila. El penúltimo día de vacaciones fueron al mercado local a comprar recuerdos para sus padres. En el mostrador de juguetes para niños, Owen se quedó paralizado, mirando un osito de peluche. «¿Quieres comprar uno?», preguntó Jessica. «¿Para tu sobrina?». Se estremeció como si le hubieran pillado haciendo algo indecente. «No, solo nada». Aquella tarde hicieron las maletas. Jessica dobló trajes de baño y vestidos de playa. Owen embolsó documentos y cargadores. «Quizá deberíamos habernos quedado otra semana», preguntó de repente. «No tienes prisa por ir a trabajar, ¿verdad? ¿Y tú? ¿No tienes clientes importantes esperándote?». No dijo nada mientras seguía guardando sus cosas metódicamente. Al otro lado de la ventana sonaba el oleaje, indiferente, eterno, como el tiempo mismo. Nicole se despertó con Ethan llorando. El reloj de su mesilla marcaba las 5:30 de la mañana, casi una hora más tarde de lo habitual. Se acercó a la cuna y cogió a su hijo en brazos con un movimiento familiar. Mientras preparaba la fórmula, intentó recordar la lista de tareas del día. Tenía que terminar un comunicado de prensa para un nuevo cliente. Trabajaba a distancia desde que se había ido de baja por maternidad. También encargar pañales, pedir cita con el pediatra, lavar la ropa de los niños. Mi madre venía todos los días a ayudar con el bebé. Pero hoy tenía turno en el hospital. Trabajaba de enfermera en urgencias. Nicole amamantaba a Ethan mientras miraba distraídamente las noticias de su teléfono. Una notificación de Facebook parpadeó entre los correos electrónicos del trabajo. Una fiesta de cumpleaños de un conocido común. La foto era de una fiesta en la oficina de su bufete. Vio a Owen,
de pie junto a un grupo de colegas, con una copa de champán en la mano. A su lado estaba su mujer, con un elegante vestido. Parecían la pareja perfecta. Nicole cerró la aplicación y se centró en su hijo. Después de darle de comer, acostó a Ethan y se sentó frente al portátil. Trabajar le ayudaba a distraerse. Estaba preparando un calendario de publicaciones para un cliente cuando recibió un mensaje de Owen preguntándole si necesitaba algo. Nicole no contestó. A la hora de comer, Ethan se despertó, lo acomodó en el portabebés y fue al supermercado. La nevera estaba casi vacía. En la tienda conoce a una vecina con gemelos. ¿Cómo te las arreglas sola?, me preguntó comprensiva. Mi marido me ayuda, pero sigue siendo difícil. Nicole murmuró algo vago y se apresuró a ir a otro departamento. Al pasar junto a un estante de comida para bebés, vio una marca de leche de fórmula que le resultaba familiar. Owen la había comprado para el hospital. En casa, Ethan estaba irritable. Al parecer le estaban saliendo los dientes. Se pasea por el piso con él, intentando calmarlo. Por la ventana lloviznaba y el patio estaba vacío. El teléfono volvió a vibrar. Otro correo electrónico de un cliente. Por la noche, su madre vino con sopa casera y bollería recién hecha. Ayudó a bañar al bebé, jugó con él mientras Nicole terminaba su trabajo. ¿Te mudarías con nosotros?, volvió a preguntarme. Sería más fácil para las dos. Mamá, ya lo hemos hablado, puedo arreglármelas. Claro que sí, pero a veces puedes aceptar ayuda. Nicole no dijo nada. Mamá suspiró y empezó a irse a casa. En la puerta se volvió. ¿Su padre incluso ayuda económicamente? Sí, envía dinero todos los meses. ¿Y ya está? Eso es todo. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Ethan dormía en su cuna, la lluvia sonaba fuera de la ventana. Nicole hojeaba las fotos de su teléfono. Ya había más de 1000. La primera sonrisa, el primer diente, los primeros intentos de darse la vuelta. En ninguna aparecía Owen. Por la mañana había recibido un mensaje suyo preguntándole si podía pasarse por casa este fin de semana. Ella le contestó que iban a ir al médico. Era cierto. Ethan tenía que vacunarse, pero la cita era el viernes, no el fin de semana. Estuvieron sentados en la clínica durante 2 horas. Ethan estaba cansado y de mal humor. La enfermera rellenó la cartilla, le preguntó por sus padres, por enfermedades hereditarias. Había una raya en la columna Astro. En casa, Nicole intentó trabajar mientras el bebé dormía. Una ventana de chat parpadeó en la pantalla de su portátil. Sus compañeros discutían un nuevo proyecto. Alguien mencionó a Owen. Había ganado un caso importante y todos le felicitaban. Minimizó la ventana y abrió el archivo del comunicado de prensa. Por la noche, mientras arropaba a su hijo, se dio cuenta de lo mucho que se parecía a su padre. Los mismos ojos oscuros, la misma barbilla testaruda. Ethan le agarró el dedo con su manita y esbozó una sonrisa desdentada. Un fin de semana, él y su madre fueron al parque. Había familias con niños paseando. Los padres llevaban a los bebés a hombros, volaban cometas con ellos, les enseñaban a montar en patinete. Nicole llevaba el cochecito por el sendero, intentando no mirar a su alrededor. Su teléfono vibró. Era una notificación de transferencia de dinero de Owen. En el mensaje le preguntaba cómo le había ido la cita con el médico. Ella borró el mensaje sin responder. Esa noche, cuando Ethan ya estaba dormido, sacó una caja de fotos antiguas. No había muchas, algunas instantáneas de eventos corporativos, un par de selfies tomadas a escondidas. Una era de ella embarazada, de pie junto a la ventana de su piso con la mano en el vientre. Owen viajó entonces a su casa por primera vez en pleno día. El nuevo proyecto era más complicado de lo que Jessica había previsto. El cliente quería transformar una zona industrial abandonada en un moderno espacio público con parques y zonas de recreo. Pasaba 12 horas al día en el estudio trabajando en el concepto. Carpetas con documentación, muestras de materiales y bocetos se amontonaban en su mesa.
Jessica apenas tenía tiempo para atender las llamadas de su cliente, que le exigía informes diarios. Owen estaba acostumbrado a que volviera tarde, a medianoche. Aquel día decidió comer en una cafetería cercana a la oficina de su marido. Quería cambiar de aires y distraerse de los interminables dibujos. Consiguió una mesa junto a la ventana. La camarera estaba trayendo una ensalada cuando una chica con una carpeta de documentos se dejó caer en una silla vecina. ¿Molesto? Todos los asientos están ocupados. Jessica asintió con la cabeza, sin dejar de mirar su correo electrónico en el teléfono. La chica pidió un café y sacó su portátil. Perdone, ¿tiene algún enchufe cerca? Me he quedado sin batería y tengo que terminar un comunicado de prensa. Debajo del escritorio, a la derecha. Gracias, soy Carrie, por cierto. Trabajo en la agencia de relaciones públicas de enfrente. Jessica se presentó a su vez. Carrie se mostró sociable, hablando de sus proyectos, preguntando por el paisajismo. Creo que nos cruzamos en un acto corporativo en el bufete de abogados. Eres la mujer de Owen Kane, ¿verdad? Sí, lo soy. ¿También trabajas allí? No, pero mi amiga Nicole era su directora de relaciones públicas. Se marchó hace poco, por circunstancias personales. Jessica se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. Qué interesante. ¿Qué tipo de circunstancias? Tuvo un bebé. Ahora trabaja como autónoma a distancia. Es una pena. Es una gran profesional. La ensalada de repente parecía insípida. Jessica apartó el plato. ¿Cuándo se fue? No me acuerdo. Hace unos 8 meses, creo. Ya sabes cómo es. No todo el mundo puede compaginar carrera y maternidad. Carrie siguió hablando, pero Jessica no la escuchaba. Su mente se tambaleaba con fragmentos de recuerdos, reuniones en el despacho de su marido, encuentros fortuitos en el pasillo, aquella foto en la fiesta de empresa. De vuelta al estudio, no podía concentrarse en su trabajo. Abrió el navegador y tecleó el nombre de Nicole. La página de Facebook estaba cerrada, solo una foto de perfil e información básica. Su teléfono vibró. Owen le había enviado un mensaje para decirle que llegaría tarde al trabajo. Jessica contestó, "Di ahí", y volvió a buscar. El Instagram de Nicole también estaba cerrado. A última hora de la tarde, un cliente llamó exigiendo modificaciones en un proyecto. Jessica se obligó a sumergirse en el trabajo. Movió elementos en la maqueta, seleccionó materiales, tomó notas en su cuaderno. Por la ventana oscureció y luego volvió a amanecer. Llegó a casa sobre las 6 de la mañana. Owen ya se estaba preparando para ir a trabajar. Se estaba abrochando los gemelos de la camisa. ¿Dónde te habías metido? Estaba preocupado. Trabajando. Se acerca la fecha límite. Asintió y se llevó la mano a la corbata. Su teléfono estaba en la mesilla de noche. En la pantalla parpadeaba un nuevo mensaje. Jessica se volvió hacia el guardarropa. Pasó el resto del día en el estudio, revisando metódicamente las opciones de diseño. Sus colegas se acercaban para aconsejarla, pero ella apenas notaba su presencia. Por la noche volvió a trasnochar. El sonido de un lápiz golpeando un escritorio resonó en la habitación vacía. Jessica abrió Facebook y encontró la página de Nicole. Se lo pensó un momento y pulsó el botón «Añadir como amigo». Recibió una respuesta casi inmediata. Un breve «Boviao». El feed se actualizó, mostrando fotos y publicaciones. Jessica recorrió lentamente la página, anotando las fechas. La última entrada era de hacía 2 días. Una foto de un bebé dormido con la leyenda «Mi angelito». En la mesilla de noche, junto a la cuna, había una cartera y un llavero familiares. Jessica cerró el portátil y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad. En algún lugar, en uno de aquellos innumerables pisos, dormía un niño tan parecido a su marido. Jessica pasó la noche en vela pensando en la foto que había visto en la página de Nicole. Una y otra vez recordaba mentalmente los detalles.
El bebé dormido que tanto se parecía a Owen, la cartera familiar tirada descuidadamente en la mesilla de noche, el llavero con las llaves de casa. 10 años de matrimonio se habían convertido en astillas, heridas con bordes afilados. Por la mañana ya sabía lo que iba a hacer. Cada movimiento le resultaba indiferente. Abrir el portátil, entrar en Facebook, hacer una captura de pantalla de una foto. La ciudad al otro lado de la ventana se despertaba lentamente, llenándose de sonidos familiares. En algún lugar, en uno de los innumerables pisos, el bebé de su marido estaba abriendo los ojos. Jessica pasó casi una hora eligiendo las palabras que iba a publicar. Cada frase tenía que dar exactamente en el blanco. Cuando te enteras de que tu marido ha sido padre, pero no por ti. El breve pie de foto parecía perfecto en su sencillez. La suegra se pasó toda la mañana en las redes sociales, recorriendo los feeds y comentando las fotos de sus nietos de su hijo mayor. Jessica se imaginó al ver la publicación, cómo se quedaría helada con una taza de café frío, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Añadirlo a las marcas fue cuestión de segundos. Conoce a tu nuevo nieto. Me pregunto si ya lo sabes o es una sorpresa para ti también. El segundo poste iba a destrozar por fin la mentira cuidadosamente construida. El teléfono cobró vida con un mensaje de Owen. Otra vez llegaba tarde al trabajo, a una importante reunión con un cliente. Jessica se quedó mirando la pantalla, donde brillaban las excusas de siempre, y pensó en la cantidad de veces que él le había mandado mensajes así a lo largo de los meses, sentada junto a Nicole. Hizo lentamente la maleta, guardando lo imprescindible. Los papeles, el dinero, el cargador del teléfono, todo era igual que siempre, solo que ahora cada objeto parecía formar parte de la vida de otra persona. Fuera de la ventana empezaba un día normal. La gente se apresuraba a trabajar, los niños iban al colegio, los mensajeros repartían paquetes. Nadie sabía que en unos minutos aparecería en las redes sociales un post que cambiaría la vida de varias personas. Jessica se sentó frente al ordenador. El cursor se detuvo sobre el botón Be Chapel. Se imaginó cómo sería. La conmoción de los colegas de Owen, las llamadas asustadas de su suegra, el pánico de su marido tratando de salvar su reputación. Años de mentiras se desmoronarían como un castillo de naipes. Su mano no vaciló al pulsar el botón. En la pantalla apareció una confirmación de publicación. En algún lugar de la ciudad, Owen seguía con su rutina matutina, inconsciente de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Jessica apagó el sonido de su teléfono. Pronto empezarían las llamadas y los mensajes. Cogió su bolso y volvió a mirar la habitación. El sol de la mañana proyectaba un suave resplandor sobre el espacio, convirtiendo objetos familiares en el escenario de la vida de otra persona. La historia ya empezaba a extenderse como círculos por la red. Ella lo sabía, aunque no comprobó el número de me gusta ni de comentarios. Ahora se convertiría en viral. No había nada que detuviera la propagación viral de la información. El día prometía ser interesante. Jessica cerró la puerta y se dirigió al ascensor, sintiéndose extrañamente ligera. La vida que había conocido había terminado, pero eso ya no le causaba ningún miedo ni remordimiento. Sus padres fueron los primeros en llamar. Owen estaba sentado en su despacho repasando el papeleo de un caso en curso cuando el teléfono estalló con una llamada histérica de su madre. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con la foto? ¿Por qué me entero de esto por Facebook? En el segundo monitor, la ventana del Messenger ya parpadeaba. Los compañeros estaban compartiendo capturas de pantalla del post de Jessica. Nicole no contestaba al teléfono. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Probablemente Stephen Morrison se dirigía a su despacho. «Mamá, te llamo más tarde». «¿Más tarde? A tu padre casi le da un infarto. Dime qué está pasando ahora mismo». Llamaron a la puerta. Sin esperar respuesta, Stephen entró, pálido, con el teléfono en la mano.
Tienes 5 minutos para explicar esta situación. Luego iremos al consejo de socios. El teléfono no paraba de sonar. Amigos, conocidos, colegas, todos querían saber la verdad. Aparecieron nuevos mensajes en el chat del trabajo. Alguien compartió más el post, añadiendo sus propios comentarios. Jessica no contestaba. Owen intentó llamarla entre interminables explicaciones y excusas. Su teléfono estaba apagado. Nadie en la casa que compartían contestaba. A la hora de comer, la historia se había extendido por toda la empresa. Los empleados cuchicheaban por los pasillos, fingían no darse cuenta. La secretaria se negó desafiante a traer café. El consejo de socios se reunió después de comer. Stephen dijo algo sobre los riesgos para la reputación, la confianza de los clientes y la moral de los empleados. Owen asintió sin escuchar. «Vamos a tener que apartarte de casos clave», dijo finalmente Stephen, «hasta que se aclare la situación». Pasó otra hora en el despacho, pasando documentos a otros abogados, explicando el estado de los proyectos en curso. Sus colegas evitaban establecer contacto visual con él. Llegó a casa al anochecer. La casa le recibió con oscuridad y silencio. Las pertenencias de Jessica habían desaparecido. Se había llevado lo imprescindible. En la mesa de la cocina había una nota. «No me busques. Ahora vive con tu verdadera familia». Nicole respondió por fin. Un breve mensaje pidiéndole que no fuera. Fue de todos modos, pero su madre le bloqueó el paso en la entrada del camino de entrada. «Lárgate. Ya has hecho bastante daño». Pasó la noche en el coche frente a su casa. Su teléfono no funcionaba, pero no se atrevía a volver al piso vacío. Por la mañana llegaron sus padres, su madre llorando y su padre mirándole con silencioso reproche. «Vamos a nuestra casa», dijo la madre. «Tenemos que hablar». La conversación duró horas. Querían saberlo todo. Cuándo había empezado, por qué no había parado, qué iba a hacer a continuación. A mi padre le temblaban las manos mientras servía el whisky. «No te criamos para esto», dijo al fin. «No para que arruinaras tu vida y la de los demás». El lunes tenía que volver al trabajo. Un silencio sepulcral le recibió en el despacho. La pila de documentos sobre la mesa se había reducido visiblemente. Uno a uno, los clientes exigían un abogado de sustitución. El teléfono volvió a cobrar vida. Un periodista intentaba conseguir un comentario para un artículo. Owen pulsó en silencio «Rechazar». En la pantalla apareció una notificación. Otro cliente había cancelado su contrato. Por la tarde, ya había empaquetado sus pertenencias. El guardia de seguridad de la entrada se giró desafiante cuando pasó con una caja. Alguien había rayado su coche en el aparcamiento. Un surco profundo se extendía desde el capó hasta el maletero. En casa le esperaba una carta de la abogada de Jessica. Le pedía el divorcio y el reparto de bienes. Owen se sirvió un whisky y abrió Facebook por primera vez desde aquella funesta mañana. La historia de su desgracia seguía cobrando vida propia, ganando nuevos detalles y comentarios. Nicole le envió un mensaje breve y profesional. Había encontrado un buen abogado para la pensión alimenticia. La cita era la semana próxima. Se sentó en la oscuridad, mirando la pantalla del teléfono. En algún lugar de la ciudad su hijo lloraba, en algún lugar Jessica vagaba, en algún lugar sus antiguos colegas y clientes tramaban venganzas, y él estaba sentado solo en su piso vacío, escuchando cómo su vida se desmoronaba. La cafetería estaba vacía, en el momento más inoportuno entre la comida y la cena. Jessica se sentó en la mesa del fondo, desde donde tenía una buena vista de la entrada. Nicole llegó 10 minutos tarde. «No esperaba que vinieras», dijo, hundiéndose en la silla frente a ella. Jessica removió lentamente el azúcar en el café frío. Nicole parecía cansada, con ojeras y el pelo recogido apresuradamente en una coleta. La camarera trajo un menú, pero ambas lo rechazaron. «¿Por qué has pedido verme?» «Quería verte, para hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre cómo arruinaste a mi familia». «¿Tu familia?»
Jessica dejó la cuchara. ¿Y la mía? 10 años de matrimonio son una familia, ¿sabes? En una mesa cercana, una joven pareja hojeaba una revista, hablando en voz baja. Nicole cogió el teléfono para ver cómo estaban su hijo y su madre. No lo planeé, simplemente ocurrió. ¿Simplemente ocurrió? Ah, ¿sí? Jessica sonrió. ¿Te acostaste al azar con un hombre casado y decidiste al azar quedarte con el bebé? No voy a poner excusas. Sí, cometí un error, pero tengo un hijo y protegeré sus intereses. ¿Alguna vez alguien protegió mis intereses? Cuando os conocisteis en su despacho, cuando se saltó nuestros planes por ti, cuando me mentía todos los días. Nicole se volvió hacia la ventana. Había gente caminando por la calle, yendo deprisa a algún sitio, hablando por teléfono, viviendo su vida normal. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continuó Jessica. Realmente intenté tener un bebé. Fui al médico, tomé hormonas, creí que algún día lo conseguiría. Y todo este tiempo. No lo sabía, dijo Nicole en voz baja. Lo de intentar quedarme embarazada. Nunca me lo dijo. Claro que no lo hizo. Habría arruinado vuestro pequeño romance, ¿no? El teléfono de Nicole vibró. Un mensaje de su madre. El bebé está bien, se ha quedado dormido. Tengo que irme, se levantó de la mesa. Gracias por quedar conmigo. ¿Ya está? ¿Te vas a IR sin más? ¿Qué quieres oír? Una disculpa. Promesas de arreglar las cosas. Ambos sabemos que eso es imposible. Nicole se dio la vuelta en la puerta. Sabes, yo tampoco quería que las cosas acabaran así, pero cada uno tiene su propia verdad. Esa noche, Owen llamó. Intentó explicarse diciendo que todo podía arreglarse, que 10 años no podían tacharse así como así. Tenemos que hablar, dijo. Te lo explicaré. Es demasiado tarde, Owen. Demasiado tarde. Había una carta del abogado sobre la mesa. Los papeles del divorcio estaban listos. Mañana tendrían que firmar y empezar de nuevo sus vidas. La sala estaba sofocada. Jessica miró la nuca de Owen, que estaba sentado 2 filas más adelante, junto al abogado. El proceso de divorcio había sido sorprendentemente rápido. Lo habían arreglado todo de antemano a través de los representantes. La casa era suya. Owen ni siquiera había discutido. Ella iba a venderla y ya había buscado un pequeño piso cerca del centro. No había nada que repartir. Cada uno se llevaba lo que aportaba a la familia. El juez dijo algo sobre obligaciones mutuas y división de bienes. Jessica se miró las manos, aún desconocida sin el anillo de casada. Se lo había quitado hacía un mes, cuando presentó los papeles del divorcio. Después de la vista, Owen intentó hablar con ella, pero pasó de largo. Un agente inmobiliario la esperaba en el vestíbulo del juzgado. Tenía que firmar los papeles para vender la casa. La mudanza solo duró 2 días. Había vendido casi todos los muebles. No quería arrastrar cosas viejas a su nueva vida. El piso olía a pintura fresca. Ella misma eligió el color de las paredes, colocó los muebles y colgó los cuadros. Por la noche, su suegra, ahora ex-suegra, llamó. Jessica no contestó. Una semana después llegó una postal. Eleanor escribió que la echaba de menos y que quería quedar con ella. La postal fue a la papelera. Ese mismo día se enteró de que Nicole había presentado una demanda de paternidad. Owen no se opuso. La prueba había confirmado lo evidente. Ahora tenían que ponerse de acuerdo sobre la manutención y el horario para ver al niño. Jessica se puso manos a la obra. Los encargos se convirtieron en más. Al parecer, el escándalo no había dañado su reputación profesional. Pasaba 12 horas en el estudio, creando nuevos proyectos, reuniéndose con clientes, viajando a obras. Un día se encontró con la madre de Nicole en un supermercado. Llevaba un carrito con ropa de bebé y leche maternizada. Fingieron no reconocerse. En casa, Jessica permaneció largo rato bajo la ducha, tratando de quitarse la desagradable sensación del encuentro. Un mensaje de Owen parpadeaba en su contestador. Quería recoger algunas cosas que le habían sobrado. Lo borró sin escucharlo.
El piso se iba acomodando poco a poco. Había flores en el balcón. Siempre había querido tener un pequeño jardín, pero su suegra lo había hecho en su casa y en la de Owen. Ahora podía experimentar por su cuenta. Nicole aparecía a veces en las redes sociales, fotos con un niño, posts sobre la maternidad. Jessica no estaba suscrita, pero conocidos comunes a veces compartían publicaciones. El niño se parecía cada vez más a su padre. Los colegas de Owen apartaban la mirada cuando se encontraban con él. Ella se enteró por casualidad de que había dimitido del bufete. Al parecer, el escándalo había dañado su carrera después de todo. Se decía que había abierto su propio bufete en algún lugar de las afueras. Los fines de semana iba al gimnasio, quedaba con amigos, aprendía español. La vida iba mejorando poco a poco, nueva, desconocida, pero suya, sin tener en cuenta las expectativas ni los planes de los demás. Una noche encontró un viejo lápiz de memoria con fotos de su boda, caras jóvenes y felices, el vestido blanco, los anillos, los votos de fidelidad. Había borrado todos los archivos sin dejar ninguna foto. El nuevo piso era tranquilo. Nadie roncaba cerca por la noche. No había calcetines esparcidos por el suelo ni platos sucios en el fregadero. A veces el silencio era agobiante, pero la mayoría de las veces aportaba paz. Había pasado un mes desde el divorcio. Jessica estaba sentada en el balcón mirando la ciudad. En algún lugar vivía su ex marido, intentando formar una nueva familia. En algún lugar podrían crecer sus hijos fracasados. En algún lugar quedaba su antigua vida. Había un nuevo encargo sobre la mesa, un gran proyecto para renovar el parque de la ciudad. Había mucho trabajo, y eso era bueno. Las manos ocupadas no dejaban tiempo para pensamientos innecesarios.